Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de CIOs en tiempos de COVID. Vamos a esperar un par de minutos para dar lugar al ingreso y en breves momentos empezamos. ¿Sí? Gracias. Bien, muchas gracias por esperar. Damos comienzo a este panel. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Jiménez y en nombre de Práctica quería agradecerles y darles la bienvenida a esta nuestra nueva casa virtual y agradecerles a todos su participación. Es el segundo panel que hacemos de este foro que llamamos CIOs en tiempos de COVID, y se agrega a otros que venimos haciendo como Practic Academy, Practic Talks y foros de automatización, utilizando este medio de los webinars. En este formato de hoy tendremos un moderador y 3 invitados, y la posibilidad de hacer preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de la herramienta, que ustedes las van ingresando en la sección de Questions and Answers y serán respondidas al final. Permítanme que les presente el panel, que está moderado por Miguel Vilelo, docente de posgrado de Gestión de la Innovación de la UBA Económicas. Buenos días, Miguel. Hola, ¿qué Gracias tal? por acompañarnos. Y nos acompañan también Silvana Nanari, CEO de Pharmacity, Aisa Manelli, CEO de Grupo Sancor Seguros, y Eduardo Del Piano, CEO de Swiss Medical Group. Agradecerles también a ellos su participación, la gentileza de dedicarnos este tiempo y compartir sus valiosas experiencias en estos momentos únicos, si quieren, que nos toca atravesar. Así que los dejo sin más con Miguel, que nos explicará la dinámica y dará comienzo a esta sesión. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, buenos días a todos, buenos días a los del panel, a mis compañeros del Hola, panel. buenos días. Buen día. Hola, hola. Bueno, la idea de este panel es compartir con los CEOs de 3 grandes organizaciones cómo vienen transitando la crisis del coronavirus. Y bueno, en sus distintas etapas, ¿no? Desde el inicio, y vamos a tratar de llegar a lo que vemos hacia el futuro, ¿no? Lo que llamamos la nueva normal. Como dijo José, está habilitado el panel de Q&A para que puedan hacer preguntas que responderemos al final. Bueno, sin más, vamos al primer tema, que tiene que ver con cómo los encontró el inicio de la crisis y si en ese contexto tenían ya algún plan de contingencia que cubriera parcial o totalmente situaciones como esta, y qué temas tuvieron que implementar, robustecer o acelerar, y también cómo la gente al trabajar desde sus casas se tuvo que organizar, qué impacto tuvieron, sobre todo con la gente de los grupos de riesgo que encima daban soporte a misión crítica, y cómo mantenerlos motivados. Bueno, le paso la palabra a Isa para que empiece con estos temas. Hola, buenos días. Bueno, nosotros, como ustedes sabrán, estamos
básicamente la casa central funciona en una zona del interior, en la ciudad de Sunchales, que está en el centro de Santa Fe, y eso nos da una dinámica muy particular, sobre todo a nosotros, a la gente de TI, porque, digamos, es una ciudad pequeña de 25.000 habitantes, con lo cual la verdad que la capacidad para conseguir recursos aquí en el interior del interior es bastante limitada, y en el marco de la transformación tecnológica que estamos haciendo, empezó el perro a ladrar, no sé si lo sienten, pero bueno, no estaba dentro de los planes. Es bastante complicado, entonces ya teníamos como una práctica muy, muy, muy avanzada en lo que es la gestión de los recursos remotos y la gestión de los proyectos remotos. En este contexto, la verdad es que veníamos, digamos, yo diría que bastante bien con toda esa gestión, porque esto fue un aprendizaje que tuvimos que ir haciendo de manera forzosa, que probablemente en la capital no se da, ¿no? Porque uno tiene mucho más acceso a recursos con skills que aquí no se encuentran. Entonces tuvimos que aprender a manejar los proyectos de esa manera. Con respecto al Business Continuity Plan y a los Business Impact Analysis, sí lo teníamos mucho más avanzado, pero claramente no creo que ninguna organización puede imaginarse un escenario de continuidad de negocio como el que se nos vino encima a nivel mundial, ¿no? De una pandemia y de contemplar un escenario de tener a toda la organización en remoto. Si bien teníamos un escenario de catástrofe, no teníamos un escenario que contemplara a toda la organización en remoto, por supuesto que no. Pero bueno, una semana antes que se declarara la cuarentena, ya digamos, estábamos considerando que era un escenario factible y habíamos empezado, digamos, la organización habíamos organizado un comité de crisis, y en el marco de ese comité de crisis habíamos empezado a identificar cuáles eran las áreas críticas que, digamos, ya teníamos identificadas por el marco del comité del Business Continuity Plan, cuáles eran las áreas críticas, pero cómo teníamos que priorizar y cómo teníamos que asignar de alguna manera los recursos y qué teníamos que priorizar para poder avanzar en el plan, para poner a toda la organización en remoto. A nosotros también se nos complica porque nosotros de alguna manera somos el área que le damos servicio también en forma centralizada en algunos aspectos, no en todo, pero en muchos aspectos a los países. Tenemos la operación de Brasil, Uruguay, Paraguay, no en todo, ¿no? No quiero profundizar, porque si profundizo me voy a ir del tiempo que tenemos, pero entonces en realidad en esa semana, en la semana previa al decreto de la cuarentena, tuvimos bastantes cosas que mirar y que analizar, pero básicamente les diría que tuvimos que plantear desde el lado de Haití unas cuantas cosas, desde fortalecer los vínculos, que multiplicamos por 10 los 3 vínculos redundantes que tenemos aquí en los centros de cómputos y por los cuales le damos servicios a toda la organización, a todo el grupo, hasta una cosa muy importante que no les dije y que es importante que les diga, es que nosotros veníamos ya por estrategia de TI haciendo un despliegue de todo lo que eran las herramientas de Cisco para telepresencia y web
Webex Meetings y Webex Events y demás, y también todo lo que eran las herramientas de colaboración de Microsoft, pero sin duda tuvimos que acelerar todos los planes de despliegue y más que nada de capacitación. Eso lo trabajamos también ese fin de semana largo y la semana siguiente con todas las áreas de capital humano, comunicación y change management. Teníamos, bueno, muchos videos desplegados y que ya los teníamos en la intranet y demás, y bueno, como parte de todas las herramientas desplegadas que teníamos, también tenemos Yammer, y bueno, todo eso nos sirvió mucho, pero bueno, digamos, teníamos un roadmap planificado y digamos que fue una aceleración violenta. No sé si estoy más o menos en tiempo. Sí, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a Eduardo. Bueno, gracias. ¿Cómo andan? Nosotros, o sea, la compañía, gran parte de la compañía está obviamente en el frente de batalla y después tenemos la otra mitad de la compañía que está en otras actividades, ¿no? Afortunadamente, ya desde el mes de enero se empezó a trabajar, cuando empezaron a aparecer más casos de COVID, empezamos a trabajar en los distintos protocolos y procedimientos que teníamos que tener para el momento en que empiecen a llegar los pacientes o los sospechosos. Y bueno, fuimos los afortunados que el 3 de marzo tuvimos el primer caso en uno de nuestros centros médicos. Funcionó todo de 10, no tuvimos mayores problemas, más temas de prensa y demás. Con lo cual veníamos preparados más en la parte asistencial, ¿no? Obviamente por ahí no tanto en los recursos para poder atender estos, para lo cual empezamos a trabajar en ciertos lineamientos. Participo obviamente del comité de coordinación y comenzamos rápidamente a habilitar más recursos para la atención de pacientes, ya sean pacientes leves hasta el más grave de todos. Ampliamos nuestra capacidad para poder tener más pacientes, adecuándonos obviamente al protocolo de atención que tiene el gobierno de la ciudad, que hasta ahora, el gobierno de la ciudad y nacional, que por ahora el aislamiento es gestionado, con lo cual si una persona tiene sospecha de COVID o tiene COVID, nosotros tenemos que hacernos cargos de ese aislamiento. Por lo cual tuvimos que ampliar esos lugares para poder recibir más gente. Lo hicimos alquilando hoteles, o sea, tenemos unos hoteles completos donde pusimos personal nuestro, donde también implementamos el sistema de historia clínica en esos hoteles, ampliamos salas de observación dentro de las guardias y los centros médicos que fueron cerrados, y bueno, obviamente con adquisición y buscando por todos lados materiales para la protección de los empleados, que es muy importante, y respiradores y camas para cuando tengamos el pico de pacientes, ¿no? Esto se va monitoreando, lo vamos monitoreando día a día y tratamos de también semana a semana tratar de robustecerlo. Eso fue, diría, lo más impactante, porque el personal que está en el frente de batalla no es el mismo, porque también tenés las pacientes de riesgo, tenés los que tienen que cuidar a sus hijos, con lo cual bajó la dotación, rápidamente se salió a buscar más dotación para poder tener en el frente de batalla, y organizándolos por turnos, para que si hay un contagio no se contagian todos, sino que vas rotando la gente. Por otro lado, hubo que suspender todas las consultas, todas las cirugías programadas, entonces la ocupación de los centros asistenciales está bastante baja, pero bueno, igual la gente se sigue enfermando, sigue siendo a tener familias, sigue en tratamientos, con lo cual la gente se sigue enfermando, y de muchísimas otras enfermedades, de dengue que está ahí dando vuelta. Esa parte, desde lo tecnológico, no tuvimos que trabajar mucho, salvo la configuración dentro del sistema y la capacitación a más médicos en el uso del sistema de historia clínica, ¿no? Porque habilitamos estos centros, los hoteles, inclusive algunos domicilios, entonces hacemos el seguimiento siempre a través de un mismo sistema. Tuvimos que ampliar
la capacidad de los servicios digitales, ya sea para la atención telefónica, médica telefónica, una orientación médica telefónica, y el tema de la videoconsulta. Pasamos de tener 20 consultas promedio diarias a casi 500. Creció obviamente el uso de la receta digital. Implementamos dentro del portal de salud para que los pacientes que tienen medicación crónica pueden hacer el pedido de la receta y le enviamos la receta para que después vaya a comprar la medicación del tratamiento. A grandes rasgos, eso es en lo que tiene que ver por la parte más asistencial. La parte más de back office, prepaga y compañías de seguro, lo mismo, una semana antes de que se decrete la cuarentena, ya habíamos empezado la gestión para incrementar nuestra VPN. Nuestra VPN hasta ese momento admitía hasta 300 concurrentes. Pasamos a 3.000 en 4 días para poder soportar a más conexiones. Ya veníamos con un esquema de home office, algunas partes de la organización, que obviamente resultó mucho más sencillo. Pero bueno, tuvimos que mandar todo el mundo a la casa con capacitaciones y entrenamientos para que desde sus dispositivos puedan conectarse a la oficina. Aceleramos el proceso de migración de Teams. Nosotros habíamos migrado casi 2.000 cuentas, y en un fin de semana hicimos un Big Bang y terminamos de implementar Teams. Es una excelente herramienta que estamos utilizando de colaboración, no solo para el chat o videos. Lo utilizamos mucho para hacer live events, para comunicar a los empleados, porque los empleados están muy preocupados, el personal está muy preocupado, obviamente mucho más el asistencial que está en el frente de batalla, con lo cual utilizamos muchísimo esa herramienta para la contención. Tuvimos que armar un esquema de soporte a la gente distinto, porque armamos un esquema de soporte a sus equipos que tienen en su casa. Intentamos de alguna manera poder resolverle el problema, en el caso que podamos. Bueno, aceleramos unos procesos de compra de equipamientos que estaban por llegar. A medida que van llegando, digamos, los vamos entregando. Y nos vimos, bueno, obviamente obligados a crecer en la capacidad de nuestros canales digitales, ya sea la utilización de nuestros portales para los productores, para los asegurados, para los pacientes, para los proveedores, o aplicaciones móviles. Así que tuvimos que incrementar un poco la capacidad de procesamiento, ¿no? Bueno, obviamente, como a todos, se aceleraron muchos procesos, se transformaron digitales rápidamente, el uso de la receta, que bueno, seguramente Silvana se va a referir bastante, la apertura del acceso a los sistemas, a la información desde afuera de la organización, y yo obviamente muy de cerca del área de seguridad informática, porque el tema de las amenazas están al día. Eso es más o menos a grandes rasgos. Obviamente tuvimos unas primeras semanas bastante intensas. Ahora bajó un poco esta intensidad. Pero bueno, continuamos con los proyectos. Algunos proyectos los vamos a estar postergando y otros, digamos, los continuamos. Bueno, es más o menos un poco a grandes rasgos que fue lo que estuvimos haciendo desde que salió hasta ahora. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, le paso a Silvana. Bueno, un gusto estar acá. Nosotros también no somos ajenos a la regla, somos una actividad esencial y ya al decretarnos actividad esencial, nuestra gente que está, hay dos grupos de personas, las que están en la trinchera, como decía Edu, y las que estamos en el back office, las que están en las farmacias, que son las de mayor riesgo. Bueno, fue todo un tema. También la comunicación, el acompañamiento, el estar atrás de ellos, el generar protocolos, el darles los elementos indispensables para trabajar, el mantener la tranquilidad aún en tiempos donde nadie estaba tranquilo, sobre todo en las primeras semanas. Esto pasó de la noche a la mañana, así que de la noche a la mañana hubo que hacer muchas de estas
estas cosas que tenían que ver con protocolos de atención y qué era lo que pasaba en el frente con los pacientes que venían a atenderse. Restringir, por otro lado, todas las actividades que tenían que ver con los otros locales que no son de venta de medicamentos, sino de venta masiva de otro tipo de productos, como por ejemplo el Get the Look, o los Simplicity, o el Quell, hasta el momento, y ver cómo íbamos a ir avanzando con todas las personas que quedaban restringidas de ir al trabajo, ¿no? Por el otro lado estaba el back office, y acá sí, para nosotros en el tema tecnológico fue muy, muy bueno, o sea, el resultado fue muy bueno, de muchos años, o de varios años de venir trabajando en proyectar, programar y trabajar sobre las redes, sobre los vínculos, o sea, sobre estas cosas que hablábamos recién, sobre las VPN, sobre las notebooks, sobre las conexiones, la forma colaborativa de trabajo, el llevar aplicaciones a la nube, el tener disponibilidad de los sistemas más utilizados fácilmente para que a través de las VPNs puedan conectarse y no sean una carreta, porque muchas veces termina pasando eso, que son muy lentos. Entonces, trabajamos mucho en el tiempo anterior sin saberlo, pero sabiendo que teníamos que hacerlo, porque eran restricciones que teníamos y que teníamos que ir levantando. Y también de la noche a la mañana, casi 500 personas empezaron a trabajar en su casa, empezamos a hacer home office, la compañía recién estaba empezando a laburar con home office en todo lo que es la administración central, y solamente Haití venía con un régimen un poco mejor de 2 o 3 veces por mes, perdón, y bueno, así salió. Había que empezar a trabajar el lunes, y el lunes empezamos a trabajar, o el sábado mismo les diría, sin que hubiera sábados ni domingos, desde casa. La experiencia en ese sentido fue muy buena, todo el mundo se pudo conectar, por supuesto que tuvimos problemas, pero que fueron resueltos, o sea, hicimos unos comités que monitoreaban la cantidad de personas que tenían, si podían tener acceso, si no tenían, cómo lo íbamos a resolver y demás, y la verdad que eso, el equipo técnico trabajó excelentemente bien en llegar y estar con la gente, inclusive ir a las casas, en muchos casos, de las personas para ayudarlos con las conexiones de sus propios equipos. Así que eso fue, en síntesis, lo que pasó la primera etapa, y el acompañamiento que fuimos teniendo creo que es algo importante como roles, ¿no? Los roles nos fueron cambiando un poco a todos vamos participando de distintas reuniones, de distintas actividades, donde a través de estas herramientas colaborativas, como el Teams, u otras que tenga cada uno en su compañía, fuimos como estando más cerca, ¿no? El foco era estar cerca, acompañar y ver cómo logramos estabilizarnos. Y ahí salieron un montón de temas como estos que decían de la receta digital, de golpe dejamos de tener recetas en papel, hay que tener recetas digitales, bueno, cómo las recibimos, cómo hacemos para que el paciente las pueda recibir en su casa, cómo hacemos para proteger a los adultos mayores, cómo hacemos para que las colas que se tengan que formar afuera con la distancia necesaria, mientras era verano o hacía calorcito no pasaba nada, pero ahora que es invierno, ¿qué vamos a hacer? La verdad que hay una reescritura, diría yo, de los protocolos en forma continua, porque a medida que van pasando las semanas y van cambiando las condiciones, esto tiene que ir cambiando también. Nosotros desde Haití, por supuesto, ir adaptándonos a todo esto, de golpe crear casillas de correo en todas las farmacias, en 3 equipos diferentes, para que pudieran llegar las recetas, para que tengan los números de WhatsApp, para que haya un empleado, un director técnico en la farmacia que pueda atender el llamado de un paciente y entender su receta. Teníamos una app que habíamos sacado del mercado ya en diciembre, que por supuesto no era muy conocida, y de golpe empieza a ser una herramienta estrella. ¿Por qué? Porque tiene el buscador de medicamentos, porque podemos hacer reservas, porque a través de eso podemos saber en qué lugar tienen el medicamento que estoy necesitando, cómo puedo llegar a eso. Entonces, bueno, estamos se implementó hace 2 o 3 semanas el envío a domicilio de esos medicamentos que pudiste reservar. Bueno, es un cambio de negocio, ¿no? Un cambio no de negocio, sino de expectativas y de transformación de los programas que teníamos ya vigentes a programas que sean con foco en esta contingencia y que nos puedan ir llevando
a seguir manteniendo la organización, que es el otro tema súper importante que me parece que hoy nos va pasando a todos, de cómo hacemos para mantenernos o mantener una organización activa en estos momentos de crisis. Bueno, muchas gracias, Silvana. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque. Antes les recuerdo para los que se sumaron un poco más tarde que pueden hacer preguntas por el Q&A. Ya ahí veo que hay preguntas. Bueno, estamos con 82 participantes que los venimos manteniendo desde el inicio, así que venimos manteniendo bien la atención. Felicitaciones al panel. Y bueno, la segunda etapa tiene que ver un poco con que, bueno, una vez que pasó este golpe, ¿no? que tuvimos que salir todos corriendo, ¿cómo se estabilizó la situación? Ya algunas cosas dijeron, pero por ahí podríamos complementarlo con, digamos, cómo fue el soporte de los proveedores, cómo fue la interconexión con otras empresas, qué nuevos requerimientos o qué cambios en los requerimientos le surgieron por esta nueva forma de operar y, bueno, y cómo soportaron la carga operativa durante la cuarentena y mitigaron los riesgos, ¿no? Te doy la palabra a vos, Eduardo. Bueno, dale. Bueno, claramente por ahora hay como mucha expectativa de lo que va a suceder. La postergación, digamos, de esta cuarentena también está haciendo de que no se precipite esto o pase lo que todos creemos que va a pasar, ¿no? Porque también esto es muy, muy día a día, o sea, mismo el tratamiento que hay que tener con esta pandemia, nadie la tiene tan clara, o sea, todos los días salen cosas distintas o varía el comportamiento no tan solo del virus, sino de la gente que se enferma, ¿no? Lo cual, por eso es que ahora es como medio se acható o se calmó este nerviosismo hasta que llegue lo que tiene que llegar. Pero por el otro lado, tiene una contra, que la gente se pone peor, o sea, la gente, sobre todo el personal que está enfrente, que está dentro, se pone más ansiosa, más preocupada, está más estresada, esperando, digamos, que llegue lo que tampoco tienen muy claro cómo les va a llegar, ¿no? Y ese es un tema que hoy estamos sufriendo, con un muy buen soporte del área de recursos humanos, que está trabajando al 200% en tratar de contener a toda esta gente, ¿no? Que al fin y al cabo son los que van a estar, digamos, con el tema ahí. Después, a nivel de más de proyectos, siguen continuando. La verdad que este esquema, digamos, en particular desde sistemas lo teníamos bastante bien armado, con lo cual no estamos teniendo mayores problemas. Y sí está este tema del soporte en la casa para la que puedan seguir trabajando, ¿no? Ese no es menor, porque necesitas que la persona pueda estar ocupado, que tenga las herramientas para poder trabajar, que tiene el mismo problema que por ahí tienen muchos, ¿no? Que lo tiene que usar el hijo, la mujer, el marido, se rompe, se cayó, bueno, lo que sea. Nosotros estamos tratando de soportar, nosotros más o menos 4.000, 5.000 usuarios, lo cual es un montón de gente y eso nos tiene ahora en este momento un poco más ocupados. Estamos trabajando para cuando se empiece a abrir la cuarentena, pensando en cuáles son los esquemas de atención presencial, que seguramente va a ser por turnos, con lo cual estamos incorporando soluciones para turnos en todos nuestros puntos de contacto presencial, ya sean para pacientes, proveedores, prestadores, asegurados, lo que sea, porque eso se va a venir, que claramente sabemos que va a ser muy poquito, pero vamos a tener que estar preparados. Y bueno, recursos humanos trabajando en cuáles van a ser los distintos protocolos que vamos a tener en función de que se vaya abriendo la cuarentena, ¿no? Que los estamos practicando, lo estamos también aplicando hoy en el centro, ¿no? En los centros asistenciales, porque ahí suceden cosas. O sea, de gente que no quiere venir a trabajar, gente que se asusta, gente que entra en pánico porque estornudó uno al lado, o porque se enteró de que un compañero de trabajo está con fiebre, o porque le agarró COVID. Bueno, toda esa situación de contención es tremenda, es muy, 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 muy dura. Y un tema que empezamos a reforzar en estas semanas, aunque no lo crean, con fuerza policial, los centros asistenciales, los centros de atención. Porque la gente no quiere cumplir con el protocolo de aislamiento,
con lo cual tuvimos que reforzar con policías, o problemas con los familiares que quieren entrar o que quieren entrar a verlo o quieren estar con el paciente o quieren llevárselo, ¿no? Tuvimos que el personal tratar de sacarlo un poquitito de ese frente de batalla y reforzar con policías y demás, porque es tremenda la situación. Ustedes piensen que cuando vas con tu pariente, padre, madre, hijo, lo que sea, y tiene COVID, no lo ves más, o sea, se fue, no lo viste más, y lo vas a ver el día que se recupere, o no quiero hoy ser tan pesimista, pero no lo ves más. Entonces es una situación muy estresante y muy dura, que también el personal que está en el asistencial lo tiene que estar padeciendo. Así que hoy la situación es esa, es expectante en respecto de la parte asistencial, en la otra tratando de continuar con la mayor cantidad de procesos de forma digital, que al principio costó un poquitito, pero ya están bastante acomodados, y un tema recontra serio, muy serio, es haciendo el mayor esfuerzo para conservar la mayor cantidad de puestos de trabajo y que la caja, digamos, que tengamos los recursos para poder financiar los sueldos, las prestaciones, la medicación, los materiales descartables que se necesitan, que como todos sabemos cada vez son más caros porque son muy difíciles de conseguir y obviamente se está haciendo cada vez más difícil cobrar. Así que esa es la situación, expectante, a ver cuándo sucede y trabajando en algunas líneas de trabajo, en algunas líneas ya de cómo va a ser esto el año que viene, ¿no? O dentro de unos meses o el año que viene. Estamos ahí ya trabajando en algunas líneas de trabajo. Bueno, ahora te paso a vos, Aiza. Sí, a ver, en cuanto a lo que es proveedores, digamos, básicamente en todo lo que tiene que ver con la relación con nuestros proveedores, básicamente nosotros nos comunicamos todos, no tuvimos mayores problemas porque nos comunicamos todos digitalmente. Todo lo que era la gestión de facturas, gracias a Dios, nosotros el año pasado terminamos por implementar todo lo que es la solución del ERP de SAP S/4HANA y teníamos la solución de BIM, con lo cual la teníamos todo manejo electrónico, digitalizado, con lo cual, y los pagos los hacemos por transferencias, con lo cual no tuvimos un mayor problema con eso. Por suerte. Con el resto de los organismos, algo muy importante es que, bueno, con el espíritu cooperativista que tenemos y además siendo una ciudad tan pequeña, digamos, nosotros contribuimos mucho acá con lo que es el municipio y con todo lo que es la comunidad. Entonces, bueno, por ejemplo, también colaboramos no solo con, digamos, en el marco del comité de crisis, armamos una propuesta para hacer una donación entre todos los empleados del grupo y qué sé yo, para la comunidad, para la comunidad, porque bueno, y para cada una de las localidades de las unidades de negocio también, porque nos pareció que era necesario contribuir con la sociedad y con los más necesitados, sino también que al principio, ni bien se decretó la cuarentena, parte del equipo colaborativamente hicimos una aplicación para los registros del COVID-19 ese fin de semana, porque bueno, el municipio no tenía cómo tomar los registros y entonces voluntariamente parte de mi equipo ese fin de semana armamos una aplicación y se la hicimos al municipio, porque la verdad es que eso era necesario para todos, ¿no? Para poder tener una aplicación. Digamos, acá es como que esas son las cosas que se viven en una ciudad pequeña como esta, ¿no? Y lo que significa el grupo para una ciudad de este tamaño, ¿no?
Después también, digamos, es como que uno está mucho más cerca de todo lo que comentaba Eduardo, ¿no? De todas las necesidades. Se trabajó mucho en el marco del comité de crisis en lo que es el protocolo de regreso a la empresa, de regreso al trabajo, y de todo lo que es las necesidades a nivel, qué sé yo, pequeñas cosas, ¿no? ¿Cómo van a quedar los espacios? No sé si ya me estoy yendo, pero o sea, cambia mucho la visión de lo que va a ser necesario y de cómo vamos a tener que trabajar en eso para todos, ¿no? Porque la verdad es que está cambiando completamente la visión de lo que se nos viene encima y de cómo nos va a cambiar el negocio para adelante, ¿no? Pero bueno, nosotros también trabajamos mucho, tuvimos que acelerar mucho el roadmap de todo lo que teníamos pensado digitalmente, o sea, trabajamos mucho en acelerar distintas coberturas de seguros y demás, también aceleramos todo lo que fue la disponibilización de las pólizas digitalmente para todas las unidades de negocio, productores, asesores. Trabajamos también muchísimo todo lo que con capital humano y a partir de las herramientas colaborativas del Webex Teams, tanto con el CEO, como con economistas, como con distintos actores, brindando mecanismos de contención en esta crisis y a todos nuestros tanto colaboradores como empleados, como productores y demás, conferencias tratando de brindar eso, ¿no? Un poco de contención acerca bueno, brindando información y tratando de aclarar un poco este marco de incertidumbre que todos estamos viviendo, ¿no? La verdad que ha sido muy valioso tener todas estas herramientas desplegadas, porque si no, esto nos acerca mucho, ¿no? Aprendimos a vivir de una manera virtual, que para el grupo fue realmente algo muy novedoso, porque nosotros éramos mucho de tener reuniones presenciales, ¿sí? Muy presenciales y de hacer muchísimos viajes de un lado al otro, por esto que les digo que la casa central está aquí en Sunchales, y se hacían muchos viajes y bueno. Bueno, no sé, te perdí un poco, gracias Aiza. Bueno, al contrario de lo que ocurre en las charlas, que en general a medida que transcurre el tiempo hay menos gente, acá hay más gente, siguen subiendo, pasamos los 86, así que no quiero meter presión a nadie, que pase, Silvana. Bueno, para sumar un poco a lo que se viene diciendo, no somos ajenos a esto, nos pasa más o menos lo mismo que fueron contando, pero sí me gustaría hablar de dos cosas. Una es el foco que desde tecnología le podemos dar a la operación en momentos como este, donde nuestra participación es muy importante para el desarrollo de las cosas que tienen que ver con lo digital. Hoy casi todo lo que vamos haciendo que tienen que ver con esto de la transformación es con lo digital, y es donde nosotros vamos aprendiendo a hacer este camino un poco más rápido. Al tener foco, lo que nos pasó es que las cosas que nos duraban por ahí 3 o 4 meses en tomar una decisión de qué es lo que teníamos que hacer, el ejemplo clásico es el de la receta digital, bueno, ¿cómo hacemos para terminarlo? Y para, de golpe hay que hacerlo, y tenemos que salir de la mejor forma posible. Entonces empezamos a utilizar esto de las metodologías ágiles mucho mejor que las que como lo usábamos antes, que teníamos la metodología impregnada, sino que ahora era la realidad nos corre y tenemos que hacerlo. Esto, la verdad que lo quería destacar porque es una de las cosas que creo que nos va pasando a todos cuando voy intercambiando con otros colegas, y
Y me parece que es un valor agregado que tenemos que poner arriba de la mesa y tratar de diferenciar para pensar en el futuro, ¿sí? El otro es el acompañamiento, que lo decía antes, y acá hay un acompañamiento muy de capital humano, pero muy también de cada uno de los que somos líderes de las organizaciones y somos personas trabajando con nosotros como cabezas de grupo. Y la verdad que ahí creo que la tecnología en esto nos da una posibilidad de hacer cosas en una hora y dejarlo libre y que las personas podamos intercambiar y podamos hablar, y por ahí no necesitamos, o sea, no importa si uno vive en Mendoza, como nos pasa en muchos casos, y el otro vive en Córdoba, sino que ahora estamos todos juntos, no importa dónde vivamos. Y esto de tener una habitualidad un poco mayor con los equipos también ayuda a esta cosa de autogestionarnos, tratar de ser un poco más productivos, que creo que sí lo somos, o sea, indicadores duros que en el caso nuestro nos afirman que sí somos más productivos, y además, bueno, entender cuál es la trayectoria que eso va a tener, porque esto viene para quedarse de una forma distinta a la que teníamos. Y la otra cosa es, que me parece importante, es como pensar en yo pensaba que hay tres variables que hoy nos están manejando, ¿no? Que una tiene que ver con cómo se ha contraído toda la parte presupuestaria, porque obviamente, como decía Edu, eh, la realidad hace que los servicios que vamos prestando son servicios que están restringidos también, porque están topeados porque la gente no sale, porque la gente no consume y porque la gente no tiene con qué. Ese es un gran tema. El otro tema tiene que ver con los cambios de hábitos de las personas, ¿no? O sea, ya no todos vamos a ir a trabajar de la misma forma, ya no todos hacemos las cosas como las estábamos haciendo antes, y esto es un impacto en el consumo y en la forma en cómo hacemos los negocios y en cómo pretendemos que el cliente o el paciente nos escuche, así que me parece que esto también es algo que llega para quedarse y es muy, muy bueno pensarlo para el futuro. Y la otra es la adaptación de nosotros a nuevos roles, ¿no? Creo que todos nosotros, como colaboradores de las distintas empresas, inclusive como colaboradores de la sociedad, tenemos roles distintos que se impusieron con este COVID o con esta pandemia. Y creo que eso también es algo que llega para quedarse porque nos cambia la realidad del trabajo, nos cambia la realidad de la vida, de cómo nos vinculamos, de las colaboraciones que hacemos, y bueno, creo que es parte de lo que tenemos que ir pensando. Bueno, muchas gracias, Silvana. Bueno, seguimos creciendo, con lo cual cada vez tenemos más audiencia, pero ya estamos llegando al final. Como se nos acaba el tiempo y quiero dejar un espacio para preguntas, y la verdad que trataron todos ya casi, porque tratamos desde el inicio hasta el futuro, les pido a cada uno que, no sé, que en 2 minutos redondee algo sobre cómo ve la nueva normal, cómo ve el trabajo en el futuro. Ya hay cosas que vemos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo remoto a escala. Hoy si AISA no dice que está en Sunchales, nadie se da cuenta, parece que estuviéramos todos acá. Tal cual. La, y los cambios especialmente en el portfolio de proyecto, y creo que la presión por los costos que va a haber, porque los ingresos de todas las empresas van a ser menores a los que tenían previsto. Así que arranco con AISA porque por ahí nos tiene que dejar, pero les pido 2 minutos nada más, así dejamos lugar a las preguntas. Gracias. Bueno, yo creo que gran parte ya lo dijimos, pero como decía recién Silvana, creo que la verdad que esto fue como algo muy fuerte que nos pasó a todos y que vino para quedarse y que definitivamente nos va a cambiar mucho. Creo que sin duda a nosotros particularmente nos sirvió para demostrarnos a todos como organización de que somos juntos, somos capaces de mucho más y mucho más productivos, como recién decía Silvana, cuando ponemos foco en hacer las cosas extremadamente rápido y del trabajo colaborativo es increíble, ¿no? Porque es increíble la capacidad del grupo cuando nos ponemos todos con foco
sobre una cosa, ¿no? Realmente da gusto y placer, y además la motivación de la gente, toda junta, es realmente increíble. Creo que, bueno, que la nueva normal, coincido plenamente con lo que creo que Silvana recién lo resumió bastante bien, y no quiero consumir demasiado tiempo, pero me parece que sí, hay muchas de las cosas que estamos haciendo ahora que van a quedarse. Definitivamente los modelos de negocio van a cambiar, o están cambiando, y bueno, en nuestro rubro definitivamente van a cambiar bastante, y me parece que va a haber un fuerte cambio y evolución, ¿no? Un fuerte cambio, sino una evolución permanente, y bueno, va a haber que poner mucho más foco en todo lo que es seguridad, que tal vez en estos momentos, por lo que fue la necesidad y urgencia, todos tuvimos que flexibilizar algunos aspectos porque nos vimos obligados, pero estamos todos bastante expuestos. Me parece que definitivamente vamos a tener que trabajar mucho en eso. Creo que las organizaciones, como todas las empresas, van a tener que empezar a mirar o van a empezar a mirar a la larga de desprenderse de sus activos en edificios, porque quedó demostrado que todos podemos trabajar sin tantos edificios, y la empresa sigue funcionando. Entonces probablemente, digamos, va a haber una nueva modalidad de trabajo, ¿no? O sea, vamos a ir paso a paso cambiando la forma de trabajar. Y el negocio se va a tornar diferente, y bueno, y me parece que nos vamos a tener que ir ayornando. Creo que hemos aprendido muchísimo en todo esto. De lo que somos capaces como equipo cuando ponemos foco, cómo aceleramos toda nuestra capacidad de entrega, ¿no? Sobre todo cuando focalizamos sobre lo que realmente queremos hacer y lograr como equipo. Bueno, muchas gracias, Aiza. Le paso la palabra a Silvana. Bueno, yo podría agregar el tema que creo que llegó para quedarse concretamente, y no como una idea y ganas, que es la omnicanalidad, ¿no? Creo que esto nos trae a nosotros los tecnológicos empezar a hacer visible esto de la omnicanalidad. Creo que hay una ventaja que es bastante competitiva en este caso, donde todo lo que pudimos hacer desde casa para que el cliente esté más satisfecho con algunas de las cosas que hacemos, o reciba los productos más rápido, o tengamos no tanto papel en el medio y un poco más digitalizados los servicios, hace que nosotros como compañía podamos empezar a arañar siquiera o quererlo, este tema de la omnicanalidad, y lo veamos un poco más cerca. Por lo menos es un poco lo que vamos viendo con el equipo, y creo que al verlo más cerca, el negocio podemos acompañar al negocio mucho más, y ya deja de ser el negocio y la tecnología, sino que empieza a gestionarse esto en forma más conjunta y más colaborativa. Eso por un lado, y por el otro lado vuelvo con el tema de los equipos y de nuestra forma de trabajo, de nuestra responsabilidad en los cambios de roles que va a haber naturalmente en esta sociedad en la que nos vamos a insertar de a poquito, y creo que nuestro rol es ese, ¿no? El de acompañar, y el de escuchar, el de estar cerca, y el de tratar de generar los espacios, nuestro rol como líderes, ¿no? Generar los espacios para que la innovación, la omnicanalidad,
lo que querramos hacer vaya pasando en forma más rápida por ahí que la que pasaba antes, porque ya vivimos esta época de productividad, de muy buena productividad, y creo que es lo que no tendríamos que perder cuando vayamos a los espacios comunes, donde nos es lindo tomar un mate, nos es lindo, y también juntar con esa parte de todo lo que podemos lograr más rápidamente para que los negocios vayan creciendo, porque va a ser época difícil para que los negocios sigan creciendo. Nada más. Gracias, Silvana. Bueno, Eduardo. Y lo mío, la verdad que no tengo mucho más para agregar, es clarísimo, cambio en la metodología de trabajo, los espacios de trabajo, una muy estructuración grande de real estate, una preponderancia sobre los canales digitales o omnicanalidad, aceleración de algunas inversiones y de proyectos que seguramente van a ir más rápido, y claramente se rompió la barrera de las atenciones o la asistencia médica a través de canales virtuales que antes no eran muy adoptados, incluso eran rechazados por muchas cámaras y agrupaciones. Bueno, esta barrera se rompió. Creo que eso no va a volver atrás. Eso seguramente los canales de atenciones virtuales van a continuar. Y una gran preponderancia y mejor uso de la información. Vamos a empezar a tener cada vez más datos, porque cuanto las cosas son más digitales, tenemos más datos y vamos a tener que hacer buen uso de esos datos. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a las preguntas. Aprovecho para hacer una que viene dirigida hacia AISA, como ya se la hago primero porque como en cualquier momento nos abandona. Acá Alejandro Ades te pregunta, dice que siendo que tuvieron que aumentar la capacidad de networking para soportar que toda la empresa trabaje de manera remota por 10 y por ende los costos, cuando termine la cuarentena, ¿van a bajarla o la van a mantener? Buena pregunta. Yo imagino que cuando termine la cuarentena la vamos a mantener y estaremos observando, por lo menos unos meses. Está bien. Bueno, No puedo predecir ahora hasta cuándo. Después hay algunas que... Dale. Igual tampoco es el mayor de los costos de Haití. Sí, la ampliación de los vínculos no es un costo tan relevante y te da una potencia. No es un costo tan relevante, no es un costo tan relevante. No es un costo tan relevante. Dentro de las inversiones del grupo no es un costo tan relevante. Tenemos inversiones mucho en Haití, hay inversiones mucho más relevantes. Sí. Bueno, después hay varias, pero que ya para mí fueron contestadas. Dice, ¿cómo prevén el regreso de sus empleados a sus oficinas luego de levantar la cuarentena en la ciudad? Dice, no es lo mismo Buenos Aires que Sunchales. Y esas están vinculadas a si se va, hay otras, 2 o 3 que tienen que ver con que si se va a mantener el trabajo remoto o no. No sé si quieren agregar algo de esto, que quiera. Sí, yo creo que el trabajo remoto llegó para quedarse definitivamente. Estamos hablando de que hay menos posibilidad de ir todas las personas no vamos a poder ir todas juntas a la oficina, con lo cual esto va a cambiar. Y nada, naturalmente vamos a empezar a vincularnos de esta forma. Hay un concepto que me decían los otros días un par de colegas con los que estábamos intercambiando y que me encantó. Va a haber momentos de esto de trabajar en home, que tiene que ver con esto de la productividad, y donde uno, bueno, es productivo porque usa el tiempo de una forma distinta, y momentos de sociabilización, que seguramente será cuando vayamos a la compañía, ¿no? Cuando vayamos a nuestros lugares de trabajo físicos y nos reencontremos con las personas en forma física, y creo que también eso hay que repensarlo, es un replanteo. ¿Qué podemos hacer diferente a lo que hacíamos hoy cuando nos encontremos 1 o 2 veces por semana? Creo que está buena. Tengo otra, bueno, es la última que voy a hacer. ¿Qué capacidades o habilidades serán claves para las áreas de TI de cara al futuro? Y claramente es la agilidad. Para mí estamos por primera. Y después hay más tecnológicas, o sea, creo que las soluciones digitales, apps, webs, React,
Creo que ese va a ser uno de los recursos que más nos va a estar faltando. Y procesos y RPA. Para mí va a pasar por ese lado. Y no tanto de TI, lo mencionó Alexa, el tema de seguridad, está al día. Y sí, y toda la parte de analítica y demás. Yo creo que toda la parte de analytics para entender, digamos, cómo va variando el comportamiento de nuestros clientes y de alguna manera poder satisfacerlo, sin duda que va a ser va también complementar lo que dice Eduardo. Sí, coincido absolutamente con la parte de datos, creo que eso es lo que ya llegó para quedarse hace un tiempo y creo que ahora lo aprendimos a usar diferente, porque lo vemos en cosas bien puntuales, con observaciones directas de qué es lo que nos está pasando. Y creo que hay este rol de la arquitectura, ¿no? De lo que significa la arquitectura del software, el cómo pensamos las cosas que van a venir a futuro, porque al cambiar las formas de trabajo, al cambiar la forma de negocio, va a cambiar la estructura de cómo teníamos pensada la arquitectura de nuestras aplicaciones, y esto se da de la mano con la omnicanalidad, ¿no? Tener aplicaciones ágiles va a hacer que podamos tener un negocio más competitivo, y por el otro lado, el tipo de perfil que vamos a estar requiriendo es ese, ¿no? El que pueda tener esa agilidad, esa ganas de entender los datos y de ver cómo se conoce el negocio para poder armar aplicaciones o pensamientos de cómo se puede armar esas aplicaciones más rápido y mejor. En realidad tendrían que ser perfiles muy abiertos, con mentes ágiles y una buena arquitectura también abierta, como para poder adquirir soluciones, interconectarlas, ¿no? Sí, se va terminando esto del perfil en IT de yo te escucho, escucho el requerimiento y veo qué hago, ¿no? Me parece que eso es algo que vamos a naturalmente evolucionarlo. Y creo que para las personas que trabajamos en IT es algo muy bueno. Bueno, acá veo que en el chat dicen una más y no jodemos más, así que voy a hacer una más. Esto de Eduardo y Silvana tiene que ver con la receta digital. Dice que Alejandro dice que entendía que estaba en etapa de piloto, que no estaba legislada, y si saben ustedes si hubo algún acercamiento del gobierno para acelerar eso. A ver, está ahí dando vuelta una reglamentación nueva, una ley nueva que tiene que ver con esto. Todavía no está reglamentada la receta digital. Cuando hablamos de receta digital, hablamos de que el médico, esto lo puede decir bien Edu, el médico le hace una receta, le saca una foto, la foto va a través de WhatsApp o de un correo y con la receta, y cuando llega a la farmacia nosotros recuperamos esa foto y podemos expender el medicamento al paciente. Eso es lo digital que tenemos hoy, que de digital no tiene nada, pero es lo más cercano a lo que pudimos realizar. Ahora, lo otro tiene ya otros protocolos como se utilizan en el mundo, donde realmente es digital, realmente todo el proceso, ¿sí?, es digital. Hoy cuando llegan a la farmacia, las recetas se imprimen, ¿sí?, impresoras, se imprimen y se le pegan los troqueles. Ese tema creo que es lo que va a legislarse y va a cambiar el circuito de toda la industria. Sí, nosotros tenemos implementado receta digital con firma digital desde hace ya como 1 año o 2 años, bueno, la que me ayudó a hacerlo mucho acá la señora, pero no nos pasamos sobre una ley de receta digital, sino nos basamos en la de firma digital, porque las recetas tienen que ser manuscritas y firmadas por el médico, pero como después por arriba está la ley de firma digital, nuestros abogados nos asesoraron que podíamos continuar con este proyecto de firma digital a través de Token, hoy lo hacemos, pero tampoco tuvimos mucha adhesión. Cerca del 50% de la farmacia no se quiso adherir. O sea, no se quería adherir, con lo cual tuvimos una traba. Ahora están trabajando muy fuertemente. La semana pasada escuché que estuvieron hablando del tema, ahora están reinvolucrados y creo que es una de las cosas que van a tener que reglamentar, porque esto de lo que cuenta Silvana es impracticable. Obviamente esto es por el COVID, pero el día de mañana no puede continuar de esta manera porque es una locura. Pero sí, obviamente estos temas se están acelerando, digamos, en el gobierno.
Sí. Bueno, Nosotros también tenemos. Dale, termina, Isa. No, que nosotros también tenemos en la prepaga receta digital, como dice Eduardo, pero para los anticonceptivos y para los remedios Claro. de la tiroides. Pero bueno, es esto que decían los chicos, digamos. Bueno, mantuvimos la audiencia hasta lo último, así que felicitaciones, muy interesante. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a toda la gente que se conectó para escucharnos. Y especialmente a Práctica que permitió este ámbito. Muy bien. Buenísimo, Muchas muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Adiós. Muchas gracias por participar. Sigan atentos a nuestros anuncios y calendarios. La semana que viene tenemos otro encuentro y lo seguimos esperando. Muy buenos días. Buen fin de semana. Gracias.